Antes de pasar a ver el vídeo, os dejo con PCBWay. Como vimos en anteriores ocasiones, le damos a cotizar y vimos las tres primeras opciones, el estándar, el avanzado y el rígido flex. Vamos con el montaje. Aquí en el montaje tendremos unas opciones muy buenas, puesto que podremos marcar la opción de que PCBWay nos suministre todos los componentes y que lo monten en la placa, o enviar nosotros los componentes o algunos componentes. Eso ya va al gusto y a vuestras necesidades. Pueden ser SMD o normales. Y aquí abajo ya sabéis, diseñáis la placa, el tamaño, el grosor y el color. Ya sabéis, tan fácil como pedir y utilizarlo en vuestros propios proyectos. Abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace para esta página. ¡Vamos con el vídeo! Hola a todos. Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. Bueno, vamos con el reciclaje de esta cafetera, marca Cercotec. Lleva pulsadores, imagino que llevará LED. Pues vamos a empezar a desmontarla, a ver qué podemos sacar de aquí. Lo interesante, el depósito de agua, que este sí nos puede valer para un montón de cosas. Por ejemplo, para hacer un medidor de lluvia, tiene que tener bomba adentro. Bueno, vamos a desmontarlo. Bueno, la primera sorpresa, como siempre, tornillos súper raros. Creo que tengo que tener alguna cabeza de estas. Estos fabricantes, como siempre, lo ponen complicado, ni para reparar ni para desguazar. Bueno, ya está quitada, gracias a tener los tornillos, o sea, las cabezas. Le he sacado estas tapitas que vienen muy bien para repuestos, son flexibles y para cualquier aparato de lujo. Bueno, vamos a desmontar todo esto, gomitas. Bueno, ya está medio suelto. Vamos a terminar de soltarlo ya. La placa, la botonera, la placa electrónica y la bomba de agua que está aquí. Bueno, aquí está todo lo que se ha sacado. Tenéis resistencias térmicas, cables variados, presillas, tornillería, cable de repuesto, la placa con un buzzer, con un relé, varios condensadores, una resistencia. Eso me imagino que será un fusible. La botonera que tiene LED. Estos cables que vienen muy bien para la impresora, para guía de filamentos, el calderín, que con esto podéis hacer algún proyecto, y la bomba de agua, que con esto podéis hacer un imantador y un desimantador. Ahí os dejaré una tarjetita para destornilladores y todas las herramientas que queráis. Gomitas también, una llave de paso que podéis utilizar, que ha sido bastante fructífero. El plástico, a reciclar el plástico y las piezas metálicas. Ah, bueno, y otra cosa que antes os había dicho, para hacerlo de el medidor de lluvia. Lo único que tenéis que poner la escala. Pues si os ha gustado, le dais dedito, y si no, nos vemos en el próximo vídeo.